acerca de hijos nacidos, hijos transformados, el principio de la diferencia. Sobre todo, hijos nacidos, hijos transformados. Bien, vámonos al texto base, donde vamos a ir sacando toda esta enseñanza. Es San Juan 1:12. Veamos lo que dice San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O les dio potestad, derecho, de ser hechos hijos de Dios. También podemos leer Gálatas 4:1. Gálatas 4:1 dice, Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque es señor de todo, si no está bajo tutores o curadores, que es cuidadores, maestros, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Ok? Vamos a introducirnos de la siguiente manera. Dice, la Biblia enseña claramente que en el nuevo nacimiento nos convierte en hijos de Dios por gracia y fe. Sin embargo, en el diseño de Dios no basta solo con nacer como hijos, apenas es el inicio, acaba de nacer, sino que es necesario de ahí en adelante ser formados como tal, hijos en formación. La cultura distingue entre la potestad de ser hecho hijo, la escritura distingue, la escritura distingue entre la potestad de ser hecho hijo y la manifestación de los hijos maduros, que son dos cosas totalmente diferentes. Haber nacido es una primera instancia, es una bendición, pero no se queda ahí. Ahora viene una etapa de crecimiento hasta llegar a la formación de un hijo maduro, un hijo huollos. Entonces dice, la escritura distingue entre la potestad de ser hecho hijo y la manifestación de los hijos maduros. Aquellos que expresan verdaderamente la imagen del Padre. O sea, se puede catalogar como un hijo maduro es aquel que ha empezado a desarrollar la imagen del Padre en sus acciones, en su manera de pensar, en su vida diaria. Oiga eso, tremendo. De hecho, marca el inicio de una serie que busca no solo afirmar nuestra identidad, sino, no solo afirmar nuestra identidad como hijos, sino conducirnos hacia la madurez espiritual donde somos aprobados por el Padre, manifestados por el Espíritu Santo y reconocidos en la creación como herederos responsables. Este es un proceso. Si usted acaba de verlo, es un proceso que es con el nuevo nacimiento, luego con un entrenamiento a medida que vamos madurando y finalmente entonces la manifestación total de todo lo que el Padre prácticamente nos ha dado. Pero entre tanto necesitamos seguir creciendo. Ser un hijo es por nacimiento, o ser hijo es por nacimiento. Vivir como hijo es por formación. O sea, usted, para llegar a ser hijo de Dios, es como un nuevo nacimiento. Veamos estos puntos importantes para poder distinguir entre hijos de Dios e hijos de Dios maduros, que ya Dios puede confiarle a ellos. En Juan 1:12 dice, habla de la potestad, que es eusosía. La palabra en el original es eusoxía, de ser hechos hijos. O sea, esta palabra es potestad, derecho. Esta palabra en griego, según el diccionario Strong, la 1849, implica autoridad delegada, permiso legal. Es decir, Dios nos habilita a entrar en la familia. Pero no todos crecen en función del hijo maduro. Pero todos ya son parte de la familia. Ese es el derecho
legal del Padre que nos da por ser nacidos de nuevo. Sin embargo, eso no necesariamente dice que ya nos da la garantía de crecer en función de un hijo maduro, porque se va a requerir ahora de un procedimiento, de un proceso continuo, donde evidentemente Dios está deseoso de hacerlo, el Espíritu Santo de colaborar, pero se necesita de alguna manera u otra en este camino que hemos llevado o que conocemos del Evangelio, nos hemos dado cuenta que se necesita también la voluntad del hombre. Soy un pastor muy dado a tratar esta parte del ser humano, porque precisamente Dios no trabaja de forma fortuita, sino de una forma ya llevando convenio con el ser humano. Hablamos no de salvación en sí mismo, sino para crecimiento y madurez. Ok, según la palabra, obviamente implica autoridad delegada, permiso legal. Es decir, Dios nos habilita a entrar a la familia, pero no todos crecen en función del hijo maduro. Nacer de nuevo nos da identidad legal de que somos nacidos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios. Pero la madurez nos da capacidad espiritual y esa tenemos que ser entrenados, preparados, enseñados e instruidos. Quisiera decirle en este punto, sin deseo de adelantarme, de que ahí es donde entran los mentores, padres espirituales, pastores, que entienden a qué Dios los llamó para madurar, enseñar e instruir el cuerpo de Cristo de tal manera que ese niño que fue hecho nacido de Dios puede entonces crecer y ser desarrollado. Entonces es el permiso legal, es decir, nos habilita a entrar a la familia. Así que nacer de nuevo nos da identidad legal, pero la madurez nos da capacidad espiritual. Muchos tienen la posición hijos de Dios, pero pocos tienen el carácter, capacidad espiritual, madurez espiritual. El hijo nacido tiene acceso a la herencia como cualquier otro hijo. Tiene acceso a la herencia. De hecho, hay herencia de él, ya es herencia de él. Por eso dice que el hijo nacido tiene acceso a la herencia, pero el hijo formado sabe administrarla sin perder el corazón del padre. Esa es la diferencia entre un hijo nacido, que ya tiene herencia, pero un hijo formado es el que administra correctamente y en el proceso no se pierde, no pierde esa conexión con el Padre. El hijo sabio dice que alegra a su padre de acuerdo al Proverbios 10:1. Dice, el hijo sabio o el hijo con conocimiento, en este caso es el hijo maduro, alegra al padre. Y el hijo necio, dice, entristece, es tristeza de su madre. Ahí ves la contraposición de ser rebelde, de no querer avanzar, de no querer desarrollar este estilo de vida, de no aceptar el crecimiento y desarrollo que el Padre quiere para nosotros, con el fin de que podamos madurar de tal manera que Él pueda confiarnos la herencia que nos ha entregado. Dice que el hijo necio, el hijo que no quiere entrar en esa formación, es tristeza de la madre, evidentemente pues de la deidad. Sin embargo, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero esa palabra sabio no es que viene con sabiduría, sino es alguien o es un hijo que de pequeño ha recibido la sabiduría, ha cedido su corazón para ser entrenado en la sabiduría, y la sabiduría evidentemente tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con formación, tiene que ver con carácter, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con oración y con otra serie de cosas que son importantes, que nos ayudan y nos aportan ese crecimiento y ese estado de madurez. Bien, pero el proverbio de hecho lo dice de una forma bien clara. Hoy muchos creen que por ser salvos ya están listos para todo. Y no es así. No. Esto sí es fuerte. Dice, hoy creen que los hijos por ser salvos ya están listos para todo. Pero, escuche bien, en el reino de Dios no entregan gobierno a personas inmaduras. No le pueden entregar gobierno, reinado a personas inmaduras. Todo hijo debe ser formado antes de ser manifestado o puesto a la palestra.
ya con lo que Dios quiere hacerlo funcionar. Por esa razón, el heredero niño dice no difiere del esclavo. Y en este punto es que como es comparado pues con un esclavo, es comparado con una persona que todavía está bajo tutela. Y el texto lo dice, y aunque es señor de todo, de acuerdo a Gálatas 4:1 y 2. O sea, el hecho de que sea un inmaduro no es que está fuera de la herencia, no, es un hijo de Dios. Pero ahora ese hijo nacido, el padre lo pone al cuidado de personas que de verdad quieren desarrollarlo junto con la ayuda del Espíritu Santo, con el fin de que esa persona se convierta en alguien confiable en las manos de Dios, alguien que pueda administrar bien la herencia y pasar de ese estado de niñez a madurez, a un hijo adulto. De hecho, en Gálatas 4:1 revela una verdad profunda. Un hijo inmaduro, aunque tenga herencia, no puede manejarla. No va a poder manejarla. Por más que quiera y se sienta con el deseo de hacerlo, no va a poder. De hecho, quien lo impide precisamente no poder manejar cierto grado de herencia es el mismo padre. Porque entonces ahí Dios tiene que ir trabajando ese grado de formación. Y le voy a decir algo. Por más que nosotros querramos saltarnos esto, no podemos. Por eso es que usted va a ver que su vida cristiana, cuando usted trate de evadir estas situaciones y usted diga, no, yo no necesito eso, usted se va a aguantar, se va a retrasar, de tal forma que va a llegar el día en que usted se va a dar cuenta que usted sí necesita eso y va a tener que tomarlo para luego pasar al siguiente punto. Es que en Dios no se pueden hacer cosas así de buenas a primeras. Primero, pienso que es por el hecho de que Dios logra querernos hacer, o sea, nos logra o nos quiere impregnar el hecho de saber de que estamos jugando con eternidad y estamos también, estamos bregando con eternidad y también con personas, con individuos. Entonces Dios no puede darnos así de buenas a primeras ciertos grados de responsabilidad cuando apenas estamos jugando. No, para nada. Entonces, el texto dice, revela una verdad profunda. Un hijo maduro, aunque tenga herencia, no puede manejarla. En la práctica, vive como un siervo porque aún no ha sido aprobado. Y esta palabra aprobado, me gusta mucho meterla dentro de mis lecciones porque definitivamente que no podemos estar aprobados si primero no hemos sido probados. Entonces, ser aprobado indica que usted ha pasado un proceso de crecimiento, de madurez, de comportamiento, de cómo maneja la presión, cómo maneja las circunstancias, cómo usted se maneja en creerle a Dios o no, cómo maneja la presión, cómo maneja la bendición. Hay gente que con una cosita se perdieron con la bendición, ya no fueron más a la iglesia. Usted nada más los vio cuando oramos por ellos, por la casa, por el carro, por los zapatos, por el collarcito que se compraron. Y de ahí no los vio más. Mire usted, con una sola cosita. ¿Cómo Dios le va a confiar lo otro? Pablo usa la figura de tutor y curador, que era una figura culturable en el mundo greco-romano y hebreo, traducido como mentores, administradores, formadores de carácter. Y le voy a decir algo que le va a llamar la atención. Jesús también tuvo a estas personas, porque aunque era hijo y era heredero, necesitaba madurar de niño a adulto. Por eso es que usted ve que él fue puesto en la casa de un padre y una madre, para que lo educaran y lo enseñaran y lo entrenaran. Aún siendo hijo de Dios, tuvo que sujetarse a su padre y a su mamá, hasta que le llegara el momento donde él se notaba culturalmente, espiritualmente, entraba en estado de madurez y entonces es donde el padre le confía todo lo que es la administración de esa herencia para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Eso es un estudio que impulsa eso y que da como resultado el darnos cuenta que aún Jesús no saltó ese proceso. Entonces la figura de Pablo está hablando de tutor, curador, que no es otra cosa sino mentores, administradores, formadores del carácter del hijo.
La madurez no se mide por lo que tienes, lo que posees, sino por lo que puedes gobernar bajo sujeción. Un hijo sin formación es un peligro con un gran poder. Por eso es que Dios no puede otorgarle la administración legal a hijos inmaduros de todo lo que es la herencia de Dios para cumplir propósitos en la tierra. De hecho, en Primera de Timoteo hay una palabra clave aquí que a mí me llama mucho la atención, que dice: no pongas un neófito, que traducido es: no pongas un recién nacido, sino que dice, no pongas un neófito o un recién nacido, no sea, dice, que se envanezca y caiga en condenación del diablo, hablando de que no lo pongas a él con cargos, o que no lo pongas a él a mentorear cosas, o no lo pongas a él a dirigir gente, porque dice que puede envanecerse, enorgullecerse, y dice, y vaya a caer en la condenación del diablo. ¿Por qué llegan a ese punto? Porque es inmaduro, porque es nuevo, porque no sabe cómo manejar las riquezas, la autoridad, la responsabilidad, el poder. Porque todo esto conlleva lo que Dios da. La herencia de Dios conlleva todo eso. Entonces, en el reino de Dios no opera por sentimientos. Yo quiero que quedemos claros con esto. El reino de Dios no opera por sentimientos, sino por formación. Dios no te va a dar a ti a administrar las riquezas o los recursos del reino de Dios, que de hecho ya son herencias tuyas, solo porque tú tienes un buen sentimiento en querer ayudar a Dios a hacer algo. No, tú y yo debemos presentarnos ante Dios totalmente formados y con el carácter correcto, para que Él pueda confiarnos a nosotros tales responsabilidades. Por eso es importante saber que el reino no opera por sentimientos, sino por formación. Entre más rápido usted es formado en el Señor, o sea, entre menos usted resiste la formación, más rápido usted tendrá la sabiduría y tendrá el favor de Dios para administrar los recursos del reino. Hasta que un hijo no es formado, Dios no lo expone, no lo delega, no lo promueve. Y si alguna persona en esta condición ha sido promovido, delegado y expuesto, entonces está muy cerca a una caída estrepitosa, a una caída escandalosa, que es lo que a veces hemos visto y ha ocurrido. Y sobre todo, tengo que decirlo, estoy viéndolo mucho con el tema de artistas que en el mundo de la farándula eran muy reconocidos, pues simplemente les dan una lavadita por encima y los ponen a la palestra. Luego usted ve después que por falta de formación y de carácter, entonces hay situaciones que son lamentables, otras son vergonzosas, otras tristes, porque no debieron haber pasado por ese tipo de situaciones. Más bien, debieron haber invertido tiempo con mentores, curadores, maestros, hombres que le puedan formar el carácter, que puedan formarlos como hijos o nacidos de Dios. Recuerden que pueden venir de 30 años y pueden ser reconocidos en el mundo como buenos artistas, pero ante los ojos de Dios son nacidos de nuevo, son unos nenes espirituales, que hay que ayudarlos a que puedan formar el carácter de Cristo para que puedan administrar bien la herencia. Eso no quiere decir que no le demos la oportunidad de evangelizar o de que puedan dar un testimonio. Eso no, estamos hablando ya con exposiciones que tienen que ver con responsabilidades grandísimas. Bueno, yo creo que usted me ha logrado captar lo que quiero decir. Así que el reino no opera por sentimientos, sino por formación. Hasta que un hijo no es formado, Dios no lo expone, no lo delega, no lo promueve, y yo tengo que aprender estos principios. Por eso jamás expondría a la palestra a alguien que yo sé que apenas ha nacido de nuevo, o algún familiar, o por alguna conexión que tengamos de amiguismo. No podemos. Esa persona tiene que pasar por un proceso de formación. Y ahí siento que debemos aprender mucho los ministros, los pastores. La formación del hijo obedece a un tiempo señalado por el Padre, que inclusive no somos ni nosotros los que podemos dictaminar si está o no formado esa persona, porque pueden haber engaños, pueden haber sombras, pueden haber suposiciones,
Y en lo personal, claro que somos las personas que vamos a filtrar eso, pero esa manera de filtrarlo tiene que ser el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en cada hombre de Dios que se ha comprometido con el reino de los cielos para formar a esa persona. Entonces nosotros no podemos equivocarnos en poner a alguien que no ha sido formado, tratado en el Señor para darle responsabilidades que tengan que ver con vidas. Entonces, es el Padre que nos da a nosotros el impulso, es el Padre que da el testimonio, es el Padre que puede decidir y tomar la última palabra en decir, este ya está listo. Hasta el tiempo señalado por el Padre, de acuerdo a Gálatas 4:2, no es el Hijo quien decide cuándo está listo, es el Padre quien señala ese tiempo. No es el Hijo, es el Padre. Es más, puedo darle un testimonio que está en la Escritura. Dice que hubo un hijo que creyó que podía administrar bien los recursos del reino y le dijo a su padre, dame toda mi herencia. Y el padre, como tal, como la herencia era de él, ahí vemos el ejemplo de que ese padre accedió y le entregó la herencia. ¿Qué ocurrió? Usted conoce la historia, el hijo pródigo. Agarró la herencia, la invirtió mal, hizo mal uso de ella, casi se muere en el proceso, a menos que haya tomado la decisión o qué bueno que tomó la decisión de regresar otra vez. ¿Por qué tuvo que regresar? Porque simplemente se dio cuenta que no estaba preparado para administrar correctamente la porción que el Padre le había dado. Entonces, ese es un gran ejemplo que el Señor nos permite ver para no cometer el error nosotros de poder darle responsabilidad o administración de herencia de lo que el Padre le ha dado a personas que no están preparadas. Entonces, es importante que hasta el Padre señala un tiempo para eso. Así que no es el Hijo quien decide cuándo está listo, es el Padre quien señala ese tiempo. En la cultura hebrea, de hecho, estamos sacando la enseñanza de ahí, especialmente entre los rabinos y familiares nobles. El padre decidía cuándo su hijo dejaba de ser niño y se convertía en un representante legal de la casa. Y en este punto, aunque sigue siendo el Padre que está en los cielos, para eso también hay un mentor, un padre, alguien que guía la casa de Dios junto con el Señor para observar, ver el crecimiento y desarrollo de cada individuo dentro de la casa de Dios. De hecho, a nosotros se nos llama supervisores, obispos, supervisores, gente que supervisa. Y un supervisor es alguien que observa, mira qué conviene, qué no conviene, qué está listo, qué no está listo, a qué le falta esto, a qué no. Para eso Dios nos ha dado esa autoridad como hombres maduros para poder ver quién sí y quién no dentro de esta gran responsabilidad de hijo maduro. Así que en la cultura hebrea se le ha dado la responsabilidad a los padres para saber si el hijo realmente puede ser representante legal de la casa. Dice, a esa edad se hacía una ceremonia cuando ya se veía que ya estaba maduro. Se hacía una ceremonia que podía incluir una bendición pública, un anillo de autoridad y la entrega de responsabilidad. Pero era una edad particular. De hecho, algunos dicen que era a los 30 años. No me parece que esté mal la idea, porque precisamente a esa edad es que Jesús sale a la palestra, a los 30 años. Es donde se podía saber de que cuando ya alguien estaba totalmente preparado para, como un adulto, pues para tener responsabilidades de enseñar a otros. Así es que podríamos decir de que si no llegaba a esa edad, el padre no le daba la oportunidad. Y obvio, y no solo por la edad, sino también por el carácter que había formado o en formación de esa persona. De hecho, aquí viene lo que le voy a decir. Jesús mismo vivió ese principio, siendo judío también, ¿no? Aunque era hijo desde siempre, no se manifestó hasta que el Padre lo declaró. De hecho, cuando él fue al Jordán porque el Padre le dijo, ve. Y es cuando él entra en el Jordán y cumple con el propósito del Padre que entonces el Padre viene y se manifiesta y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que está diciendo el Padre ya es un hijo maduro al cual me complace darle toda la responsabilidad de redención que él va a tener para los hombres. Oh, esto sí está bueno.
Qué tremendo. Cuando nosotros seguimos los principios divinos, difícilmente podemos equivocarnos. Así que el mismo Jesús se ajustó precisamente a ese tipo de trabajo, a ese tipo de formación, no siendo alguien que no haya tenido la edad ni la madurez, nunca se lanzó al proyecto. Simplemente lo hizo cuando tuvo la edad, de acuerdo a la cultura, y cuando el Padre también le avaló que era el momento correcto. Entonces el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios no promueve llamados, promueve formaciones o personas llamadas formadas, o que hayan sido formadas para llamarlas. Creo que es lo mejor que quería comunicar. Dice, el tiempo del Padre es liberado cuando el Hijo ha sido aprobado. Cuando el Hijo ha sido probado, formado y aprobado. Es cuando entonces el Padre dice, está listo, porque hay una evidencia. Mire, yo le voy a decir algo que he aprendido en el Señor. Dios no es que no sepa las cosas, es que quien la debe saber somos nosotros. Y por eso pasamos por circunstancias y situaciones y nos damos cuenta qué tanto hemos aprendido, qué tanto carácter hemos formado, se nos ha formado, qué tanta palabra ponemos por obra en los momentos que tenemos que poner, qué sabiduría de Dios aplicamos en esto o aquello. Somos nosotros los que aprendemos y nos decimos, wow, Señor, gracias por que me ha dado la capacidad de poder escucharte, de poder entender, de poder depender de ti. Y esa actitud es la que precisamente a nosotros nos promueve o nos pone en la posición correcta para decir el Señor, este hijo está madurado, ya casi está listo o está listo para su asignación en la tierra. Así que no basta con haber solo nacido de nuevo. El reino de Dios busca hijos que no solo hayan sido engendrados, sino que hayan sido formados en carácter por el Padre, en la obediencia del Hijo y en la guía del Espíritu Santo. Y creo que una de las cosas que Dios ve que le pone más observación, es cuán obediente es usted al llamado de Dios, a la voz de Dios, en pequeñas cosas y en grandes cosas. Creo que ahí está el trabajo de formación. ¿Cuánto confiamos en Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer aquello que pareciera que fuera difícil, pero si Dios lo dijo, lo vamos a hacer? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Todo eso es parte de esa formación. El mayor peligro del tiempo presente es una generación de hijos con identidad, pero sin madurez. Todo el mundo sabe que es hijo de Dios. Todo el mundo cree que porque ya es hijo de Dios ya tiene derecho a hacer de todo. No, se necesita un proceso de formación. Y la pregunta es, ¿estamos siendo formados? ¿Realmente estamos siendo formados por hombres de Dios? ¿Estamos siendo formados en medio de circunstancias? ¿O estamos saltándonos el proceso? Si usted es la persona que usted dice, no, yo necesito a un hombre de Dios que me forme, que me enseñe, que me capacite, que me discipline, que me corrija, pues entonces usted está perdiéndose casi la mitad de lo otro. Porque Dios no lo va a utilizar como Él quiere utilizarlo si usted pasa por alto esa formación. Es más, usted y yo debemos pasar por ese tipo de formación porque precisamente Dios nos va a usar a nosotros para formar a otros. Entonces, ¿cómo es posible que usted va a ser llamado para formar a otro y usted evada la formación de otro? Eso no funciona así, precioso. Por eso es importante que estas cosas nosotros las manejemos en su justa dimensión y con su justa responsabilidad. Entonces no solo basta con haber nacido de nuevo. De hecho, el reino de Dios busca hijos que no solo hayan sido engendrados, sino que hayan sido formados en el carácter del Padre, en obediencia del Hijo y en la guía del Espíritu Santo. El mayor peligro del tiempo presente es una generación de hijos con identidad, pero sin madurez, con dones, muchas habilidades, muchos talentos, pero sin carácter, con promesa, pero sin formación. Finalmente, el Padre no quiere solo saber que soy su hijo nada más. El Padre no solo quiere saber que yo soy su hijo, que yo soy su hijo. Él quiere que vivamos como tales. Él no solamente quiere saber que yo soy su hijo, Señor, yo soy tu hijo, sino también Él quiere que vivamos como lo que somos, hijos, cumpliendo el proceso, hijos sujetos a un Padre, al Padre que está en los cielos, a nuestros mentores, nuestros pastores, nuestros padres espirituales,
¿Con qué fin? Formar el carácter en mí como hijo. Por eso es importante someternos a nosotros al tiempo y al diseño de Dios. Es importante, esto va a ser muy importante, someternos al diseño de Dios. Por eso necesitamos en algún momento ser ocultos junto con Dios, pero para luego ser aprobados por Dios. Y esto es un proceso. Todos hemos pasado por ahí, precioso. El mejor que usted haya visto, hemos pasado por ahí. Y yo sé que a veces no es tan sencillo, a veces queremos correr, pero es un peligro correr, tratar de correr sin haber aprendido a caminar. Es un peligro lanzarte a un ministerio en sí mismo cuando tú todavía no has sido formado para soportar el peso de eso. Y te lo está diciendo alguien que ha pasado por varias etapas de la vida. Y quiero decirte que a veces hay un engaño emocional. A veces ocurre un engaño emocional porque a veces nuestros sentimientos o nuestras capacidades y habilidades nos hacen creer o nos quieren hacer pensar de que nosotros ya estamos listos para las grandes cosas. Y a veces, en algún sentido, he visto casos donde personas se han lanzado y han terminado frustradas, decepcionadas, fracasadas, financieramente quebrados, porque se lanzaron en un proyecto que no es que Dios no estaba para llevarlos a ese punto, sino que lo hicieron con anticipación. Y hablo de llamados y propósitos, sobre todo en muchachos jóvenes que tienen talento y habilidad, saben predicar. Pero el saber predicar no lo es todo. Es como saber vivir lo que predicas. Es como saber manejarte en medio de las presiones. Mira, yo siempre he dicho esto, la unción se va a manifestar, pero la unción no habla de ti. La unción habla del poder de Dios, que te está usando para poder bendecir a alguien. Tú en el medio nada más eres un instrumento, pero tú no todo el día estás bajo una unción. Pero si tú estás todos los días bajo el sometimiento del Espíritu, manejando, trabajando ese carácter en ti, esa formación en ti. Entonces todo eso es parte de lo que nosotros cada día tenemos que aprender a manejar, tenemos que aprender a tratar. Saludos, Ismael Enrique, bendiciones. Entonces tenemos que trabajar y aprender a vivir esta etapa de vida para que lo mayor y lo grande se pueda manifestar en nosotros. Mire, es más, yo le voy a decir algo, yo todavía estoy en formación, todavía tengo muchas cosas que formar, porque entiendo en mi corazón que para las cosas grandes, mayores, y si a mí me parece que a donde yo he estado ya es lo grande, pues hasta ahí donde voy a llegar. Pero si yo entiendo que apenas Dios está comenzando conmigo, que todavía hay responsabilidades mayores, pues entonces yo también tengo que entender que yo necesito seguir siendo formado para sostener aquello que Dios me va a confiar. Que llámese lo que sea que me quiera confiar, ya eso es de parte del cielo. Mi trabajo es entrenarme, formarme, aprovechar los tiempos, oír a hombres de Dios, oír la sabiduría de Dios, aceptar la corrección, aceptar los procesos con la actitud y el carácter correcto, y también obedecer cuando Dios me habla en pequeñas cosas. Cuando Dios me dice, váyase a tal lugar o haga esto en la iglesia, o predique esto hoy y no haga esto, o evite esto, hacerlo. Todos esos pequeños detalles están hablando de que Dios puede ver en nosotros y nosotros también identificar de que realmente estamos dispuestos a obedecer al Señor. Y eso es lo más importante para Dios. Los talentos, las habilidades, de hecho yo tendría que decírtelo, ya están en ti. Es más, recuerda, la herencia es tuya, la herencia es mía. El tema es madurar para poder administrar bien ello, para poder administrar eso de forma correcta y en el proceso no abortarlo, no dañarlo, no destruirlo, o en el peor de los casos, que esa herencia nos destruya a nosotros. Fíjate cómo el hijo pródigo se estaba destruyendo a sí mismo, se estaba acabando a sí mismo. Y voy a decirte algo, si él no tomaba reflexión ni volvía en sí para ir a la casa de su padre a ser corregido, enseñado y entrenado para poder administrar la mucha riqueza del padre una vez más, él hubiera hasta muerto.
Se hubiera muerto de hambre, hubiera padecido alguna enfermedad o quizás le hubieran hecho algún daño. Porque todo eso implica cuando nosotros no administramos bien los recursos del reino. Recuerde que no son juguetes lo que el Señor nos quiere confiar. Son habilidades, capacidades, dinero, edificios, autos, gente. Gente. Y para eso tenemos que tener un corazón y también tener un carácter formado, tratado, trabajado, para no hacer quedar mal en este proyecto tan maravilloso que es la vida de Dios en el corazón de los hombres, fracasar en el proceso. Por eso es importante que todos nosotros podamos saber la responsabilidad que hay entonces de poder encontrarnos en este crecimiento camino a la madurez. Necesitamos entonces anclarnos a hombres de Dios, e iglesias, pastores, ministros, que hayan caminado por delante de nosotros, que conozcan bien al Padre, que puedan formar ese carácter en nosotros, ese carácter en nuestra vida. Y cuando hablo y menciono estas personas, es porque no hay otra manera que el cielo lo haga. El cielo, para formar tu carácter, va a usar muchas cosas en la tierra. Y entre esas, te garantizo que va a usar a un hombre. Va a usar a una persona. Es más, te lo voy a decir de esta forma. Cuando tú dices, Señor, revélame tu palabra. Señor, enséñame. Señor, ayúdame a vivir en esto. O Señor, dame sabiduría. Tú sabes lo que tú le estás diciendo a Dios con todas esas palabras. Mándame a un hombre de Dios que me enseñe eso. O para tu sorpresa, lo que te va a mandar Dios para responder a esa oración es un hombre de Dios, del cual tú tienes que anclarte a él, a su corazón. No volverlo un ídolo, porque de eso no se trata. Se trata de engancharte de esa persona y darte cuenta que ese es el hombre o esa es la persona que Dios te ha enviado precisamente como la respuesta a tu oración, con el fin de que tú puedas crecer y madurar. Y voy a decirte algo, sí hay hombres que están levantando a este tipo de hijos para madurarlos. Sí los hay. Quizás algunos no sean muchos, pero sí los hay. Y sobre todo, si usted tiene un corazón moldeable, que usted dice, Señor, enséñame. Señor, muéstrame tu palabra. Muéstrame el propósito. Mire, papá, usted no lo va a recibir por una visión ni por un sueño. Quizás eso te estimule. Pero la verdadera formación viene en la boca de hombres de Dios. La verdadera formación de carácter viene en la boca y en el trato de hombres de Dios para con usted. No estoy diciendo con esto que lo van a agarrar y le van a entrar a palo y que van a abusar de usted. De eso no es, eso no es. Eso lo hace el diablo. Hombres de Dios tratamos con la palabra el carácter de los individuos. Aconsejamos a las personas para que las personas el orgullo no se los lleve por delante. Inclusive, habemos hombres de Dios que tenemos hasta sabiduría para poder enseñarle a ellos cómo administrar los recursos del reino, incluyendo dinero, unciones, capacidades, talento, habilidad, formación, palabra, mensaje de Dios. Y así, infinidad de personas que Dios está levantando con el fin de poder ayudar a los que vienen, a los muchachos, a las personas que vienen, a los niños, a los recién nacidos que vienen subiendo, para poder dejarle un legado y ellos puedan seguir este proceso a sus generaciones futuras, presentes y también futuras. Por eso es importante, precioso, que en esta noche podamos haber comprendido esto de hijo nacido, hijo formado. Si usted es un hijo de Dios y ha nacido del Señor, pues confío en que usted se haya anclado a una iglesia, a un hombre de Dios, a un ministro, para que usted pueda ser formado en su carácter. ¿Con qué fin? Con el fin de madurarlo, para que usted pueda entonces ser un buen administrador de los recursos del reino, de la herencia que el Padre le ha dado. ¿Quién le va a decir cuando está listo? El Padre, Dios, a través de la boca de los hombres de Dios. Él le va a decir, está listo, puedes hacerlo, avanza. ¿Quién le va a decir que no está listo? No es usted, sino es Dios también, a través de los hombres de Dios. Así que no alteremos procesos y permitamos que el Señor sea que dirija
nuestra vida. Muy bien, mis amados, esta noche hemos dado esta enseñanza bastante práctica, bastante corta, con el fin de que pueda llevarse lo mejor de todo esto. No me queda otra cosa más que decirle que le quiero mucho, le aprecio y gracias por este tiempo tan lindo que me ha regalado de poder compartir con usted estos momentos y esta enseñanza para que le sea de mucha bendición.